Whenever we use our faith and Gloria work a Dios. and make it to church, the Lord meets us when we Gloria a do an Dios. effort to Gracias, go to Señor. church. Amén. Amen. Aleluya. Thank you, Lord. Y nos regocijamos en la palabra. Amén. ¿Cuántos Sí. sabemos que la palabra nos habla? Amén. We rejoice in the word because the word speaks to us. La palabra nos habla. Gloria a The word Dios. speaks to us. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1. Amén. Let's Gloria go a to the Dios. book of Job, chapter Aleluya. Gracias, 1. Señor. Y el Señor me ha estado ministrando y en el estudio bíblico habla acerca de esto también. Y pienso, porque el estudio es bastante grande, pero voy a ver cómo el Señor me guía a hablar de todo esto, porque hay mucho. Amén. La escritura nos dice en Oseas capítulo 4, 6, no tenemos que ir para allá, pero dice la palabra que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Pero si nosotros agarramos conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a tener victoria y el Señor nos va a dar a llevar de gloria en gloria. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Book of Amén. Hosea says that my people are destroyed for the lack of knowledge. But if we go ahead and get the knowledge, we will walk in that victory we need. Gloria a Dios, amén. Entonces Amen. vamos al libro de Job capítulo 1, amén, gloria a Dios. Book of Estamos Job, fortalecidos chapter en el nombre de Cristo Jesús, amén. Blessed in Hay que Jesus' name. sacudir cualquier cansancio, cualquier situación, hay que Shake up. sacudirla, amén. Shake any Gloria a tiredness. Dios, amén, aleluya. Hallelujah. Hay que no dejarnos que nos pegue el sueño, el cansancio, amén. Correct. Tenemos que resistir todo eso, amén, gloria Just a Dios. resist sleep and tiredness and all that from work. ¿Cuánto decimos aleluya? Say it. Gloria a Dios. Glory. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory. Aleluya. Hallelujah. Dígame, háblame, Señor. Speak to me, Lord. Háblame, Señor. Amén. Gloria a Speak to Dios. me, Lord. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto decimos amén? Amen. No, en el libro de Job, capítulo 1, vamos a leer aquí y vamos a empezar en el verso 6. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Si usted responde al Señor con un aleluya, gloria a Dios, amén, se va a mantener alerta, amén, en el espíritu, amén, va a poder escuchar la palabra y no se va a dormir, amén. En el libro de Job, capítulo 1, en el verso 6, y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aleluya. Job 1:6. One day the sons of God came to present themselves before the Lord. Satan came also with them. The Lord asked Satan, where have you come from? From roaming through the earth. Satan answered him, and walking around on it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? No one else on earth is like him, a man of perfect integrity, who fears God and turns away from evil. Aleluya. Entonces lo que el mensaje, el título de este mensaje es, no le demos lugar al enemigo. Amén. This No message le is dé lugar al called enemigo. Give the Devil No Place. Y si la palabra nos dice que no le demos lugar al enemigo, es porque la palabra nos está enseñando de que nosotros tenemos que caminar en santidad. Amén. If the word is saying don't give place to the devils, because it's showing us that we need to walk in holiness. Y tenemos que apartarnos del pecado. Amén. We have to flee sin. Y muchas veces, si no nos damos cuenta, podemos estar dando lugar al enemigo. We may not know sometimes, but we could be giving the devil place in our Y a life. veces nuestras oraciones pueden ser hasta estorbadas. ¿Cuánto decimos And amén? even our prayers can be stopped from going to Amén. heaven. So dice la palabra que en el verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. So the Lord again said, where have you come from? From roaming through the earth. Satan answered him, walking around it. So miramos que el enemigo, dice la escritura, ahorita vamos a ir a otra escritura donde dice que el enemigo es el acusador del hermano. ¿Cuánto decimos The amén? enemy is the accuser of the brother. Entonces dice la palabra en este versículo que el enemigo, Satanás, va y se presenta delante de Dios para acusar a nosotros. So Satan goes before God and begins to accuse us. So, por eso tenemos que usar sabiduría, ¿verdad? Y vivir una vida con temor a Dios, vivir en santidad y vivir cumpliendo la palabra de Dios. ¿Cuánto decimos amén? That's why we have to live holy and be pleasing to God the way we live.
y no darle al enemigo ninguna entrada. ¿Cuánto decimos And not amén? give the devil any room. Diga, Amen. ayúdame Espíritu Santo, amén. Help me, Holy Para Spirit. entender. Entonces dice que el enemigo se presentó delante de Dios y él se presentó para venir a acusar. So he came before the Lord to accuse the brethren. Y si usted mira, dice cuando el Señor le dijo, le preguntó, ¿de dónde vienes? El enemigo dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. When the Lord said, where you come from? He said, from roaming through the earth, walking around it. Entonces, ¿cuántos sabemos que el enemigo no toma vacaciones? The enemy don't take vacation. El pueblo de Dios a veces toma vacaciones. Cuando deja de orar, deja de People of God asistir take a la vacation. iglesia, They stop going to church, they stop praying, de leer la palabra. they don't amén. read their word sometimes. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no darle lugar al enemigo. We have to be wise not to give the devil place in our life. Porque el enemigo va y se presenta delante el enemigo se presenta delante de Dios y dice, él viene a acusarnos a nosotros. See, he goes before God, the enemy, and starts accusing us So, si before hay the Lord. pecado en nuestras vidas, en verdad, él puede venir delante de Dios y decirle, hey, fulanito de tal está en pecado. See, Satan goes before God and say, hey, so and so is sinning. So, eso le da derechos al enemigo para atacar, para So destruir, God para gives matar. the devil rights to destroy, to attack that So, person. por eso no podemos, si pecamos en cualquier manera, ¿verdad? Pedir perdón a Dios. So that's why if we sin in any way, we have to ask for forgiveness of God. Y a veces las oraciones son estorbadas también porque le damos lugar al enemigo y el enemigo va y nos acusa delante de Dios. Cuando decimos And amén. that's why some prayers are blocked because the enemy is accusing us So, before el enemigo the no toma Lord. vacaciones, amén. So, So, the tenemos enemy- que ser sabios. Como dijo, ¿se acuerdan el pastor que vino hace como un mes? El mes dijo, el enemigo tiene tantos años de experiencia, imagínense. Remember the pastor that came de a de few months robar, matar y back? destruir. He says the devil has a lot of experience in stealing, killing, and destroying. Porque él ha estado, pero sabemos que fue un ángel, ¿verdad? Que Dios lo aventó. Entonces sabemos que Dios tiene mucho más porque Dios es todopoderoso. See, God has more because God is all powerful. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que estudiar y pegarnos a Dios, ¿verdad? Para que Dios nos proteja y Dios nos vaya guiando paso por paso y agarremos sabiduría para no darle lugar al enemigo. So we have to come close to God and study the Word and go step by step with Him so we don't give place to the enemy. ¿Cuánto decimos Amen. amén? He say amen. Diga, háblame, Señor. Speak to me, Lord. Si estamos con sueño y que estoy cansado, que se apure la pastora, Dios no nos va a hablar. God's not going to talk to us if we're saying, hurry up, Pastor, I'm tired, Pero si sleepy. estamos, ¿sabe que yo tengo hambre, Señor? But if you Yo say, quiero I'm escuchar hungry, tu palabra, I wanna Señor. hear the word, Lord. Yo vine a escuchar tu I palabra. came to hear your word. Ayúdame, Señor, Help para me, escuchar Lord. tu palabra. Hear Aleluya. your word. Entonces decimos amén. Amen. Say amen. Gloria a Dios. Entonces Glory. vamos al libro de Apocalipsis. Amén. Let's go to the Revelations, last book of the Diga, gloria a Dios por la palabra de Dios. Glory to God for the word. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, vamos a ir al 12. Amén. Revelation 12. Y en el capítulo 12, y vamos a mirar aquí, vamos a mirar el capítulo 12 y vamos a empezar aquí en el 10, cuando decimos amén. Revelation 12:10. Entonces dice la palabra, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Then I heard a loud voice in heaven say, the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah have now come, because the accuser of our brothers have been thrown out, the one who accuses them before our God day and night. So miramos que aquí en el libro de Apocalipsis nos dice que el enemigo nos acusaba, ¿verdad? ¿Cuándo? De día y de noche. So it says that the accuser will accuse us day and night. So dice la palabra que el enemigo anda como un león rugiente mirando a quién puede devorar. Roaming around like a roaring lion to see who he can devour. That's the Entonces enemy. sabemos que el pecado le abre las puertas al enemigo, So we see that sin opens the doors to the enemy. pero también la ignorancia le abre las puertas But al also enemigo. ignorance opens the door to the Cuando no devil. sabemos la palabra de Dios, When we don't know the word of God. ¿cuánto decimos amén? How many say amen? Entonces por eso tenemos que estudiar la palabra para que podamos aprender y agarrar conocimiento. Amén. ¿Cuánto decimos So amén? we have to study the word so we can get knowledge from the word. Amen? Entonces dice la palabra que el acusador, ¿verdad? Nos acusaba al hermano de día y de noche.
The accuser Amén. will accuse day and night. That's Y the el enemy. 11 dice, y ellos te han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. 11 says, they conquer him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they did not love their lives in the face of death. Entonces nos explica esto y luego nos dice cómo podemos nosotros tener victoria. It shows us after this, how can we have the victory? So miramos que el enemigo se presenta delante de Dios para acusarnos de día y de noche. So we see the enemy going Okay. before God, trying and working Y and en el 11 accusing nos us dice day and night. que venceremos por la sangre del cordero. ¿Cuánto decimos? 11 amén? says we will win, overcome by the blood of the So, Lamb. por eso es importante de confesar nuestros pecados ante Dios. That's why it's important to confess our sins before God. Porque en el libro de Proverbios nos dice que si nosotros escondemos el pecado, Because in Proverbs it says if we hide our sin, no vamos a prosperar. we are not going to prosper. Ahora la palabra de Dios dice que Dios no mira lo de afuera, sino Dios mira lo de The adentro. word says that God doesn't look at the outside, but He looks at our inside. Por eso tenemos que tener cuidado de no dar lugar al enemigo, de caminar en santidad y en el amor, ¿verdad? Unos con nosotros. That's why it's important not to give the devil place. We have to walk in love and in unity one with another. So, si usted se acuerda, una historia en el libro de Génesis, donde dice la palabra que Jacob mandó a José a buscar a sus hermanos, y dice la palabra que los hermanos estaban envidiosos, celosos de él, lo agarraron y lo echaron a una noria, a un hoyo. ¿Se acuerda? You remember the story where Jacob sends Joseph to find his brothers, and they were jealous of him because he used to talk a lot about him, tell them the truth, and they grabbed him. Y dice la palabra que el papá le había hecho un saquito, un suetecito de muchos colores. ¿Se acuerda? Joseph's dad made him a coat of many colors, Y los hermanos se lo quitaron and the brothers took it from him, y lo embarraron con sangre. and they got an animal's blood and filled it with blood, Lo embarraron con sangre de animal. an animal's blood. Y entonces ellos se juntaron y se fueron a presentar delante de su papá. So de they all Jacob. got together and they went to his father. Y fueron, le dijeron que tal vez su hijo había sido devorado por un animal. And they said that Joseph was devoured by an animal. ¿Cuántos decimos amén? Entonces miramos que Jacob cometió error porque Jacob no investigó a todos sus hijos. See, the error here was Jacob, the father, did not investigate all his sons. So, todos sus hijos en total eran 12, There was 12 brothers, pero eran los 10 que estaban allá. but it was the 10. Entonces Jacob creyó la mentira más grande So Jacob believed the biggest y lie. pensó que un animal se lo había comido a su hijo, a And he really José. believed that an animal ate his, killed Entonces his son. dice la palabra que él se dijo a sí mismo, estaré en luto el resto de mi vida. And he said, I will mourn the rest of my Amén. life. Porque él creyó la mentira más grande. Because he believed the biggest lie. Entonces nosotros, si no entendemos, si no conocemos la palabra de So if Dios, we don't understand or know the word of God, el diablo puede venir a mentirnos. the devil can come and lie to Y nos us. puede venir a decir, mira, tú pecaste en esto, en el pasado, y esto y lo otro, y mira, tú no puedes ser santo, tú no puedes ser cristiano. And Y can lie to us and si say, nosotros look, no conocemos la palabra, look, you sinned a long time ago and you can't be holy anymore. entonces el diablo nos va a robar. And if we don't know the word, the Y va a devil will poner rob us. condenación. Entonces la He escritura will condemn dice us. que la salida es, ¿verdad?, que nosotros vencemos con la sangre del cordero. So the way out is that we overcome by the blood of the Lamb. Porque la sangre nos cubre el pasado, The blood of the Lamb covers the past, hoy today, y el futuro. and future. ¿Cuántos decimos How amén? many say amen? So, no importa lo que haya pasado, ¿verdad? Si nosotros confesamos el pecado delante de It Dios, doesn't matter what you've done. If you confess a sin before God, Él nos va a perdonar. He will forgive us. Pero si no conocemos esa verdad, But if we don't know that truth, el diablo juega con uno. the devil plays with us. Porque la verdad que conozcamos de la palabra Because the truth that we know of the word nos hará libres. will set us free. Entonces, me acuerdo que mi pastora, la de años atrás, ella dio una enseñanza acerca de esta escritura, donde dijo, Years back, my pastor lady showed me a teaching on this. y dijo, y estaba hablando de que vencieron por la sangre del She cordero. was talking about they overcame by the blood of the Lamb. Entonces, cuando sabemos en la mañana que vamos a orar, So if we know in the morning that we're going to pray, y sabemos, ¿verdad?, cómo el enemigo trabaja, que él va y nos acusa, y acusa a nuestras familias, y acusa a whoever, and we know the enemy accuses us. He'll go accuse us to our family,
de día y de noche. day and night accusing. Entonces nosotros podemos aplicar esta escritura para nuestras vidas. So we can apply this scripture for our lives Y decir, por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Cordero, yo soy inocente delante de Dios. and say, by the blood of the Lamb, I'm innocent before God. Y no importa en la familia quién ande de pecado, quién anda haciendo, vamos a aplicar el libro de Ezequiel capítulo 22:30, So Ezekiel 22:30 can be applied. Doesn't matter who's in sin donde in the dice family. que Dios buscó a alguien que se parara para no destruir la tierra, It said God looked for someone to stand in the gap so he don't destroy the earth. pero él no encontró a And nadie. he couldn't find anybody to So, stand él in the gap. buscaba a alguien que se parara en favor de la tierra. He was looking for somebody to stand in the gap for the earth. So, cuando usted y yo nos paramos delante de Dios en oración, So when you and I begin to come in front of God and pray, siempre que oremos, every time we pray, confesamos nuestros pecados. we confess our sins. Amén. Ahora como creyentes, nuestros pecados, sí, es que esto es profundo de la palabra lo que estoy hablando, porque muchas veces el cristiano piensa, no, pues yo no ando cometiendo adulterio, no, pues yo no ando fornicación. Well, see, sometimes the Christian says, I'm not fornicating, I'm not committing Mira. adultery. So, cuando estudiamos la palabra de Dios, But when we study ¿verdad? the Word of God, la palabra de Dios tiene siete capas o siete layers. Que una capa te va a explicar una cosa y la segunda te va a dar otra y la tercera te va a dar otra. see, in the Bible, there's a lot of layers where one says something, the other one explains it, and then the third one gives it more Por ejemplo, definition. la historia de José. Like, for example, Joseph's story. Cuando leemos la historia de José, miramos, wow, qué bonita historia. We see what a beautiful story of Joseph. Pero cuando la miramos en la segunda capa, But when we see the second layer of that story, entonces nos podemos mirar la vida de Jesús en la vida de José. then we can find the life of Jesus ¿Sí and me the life entiende? of Joseph. Todo lo que le pasó a José, Everything that le pasó a happened to Jesús. Joseph happened to Jesus. Cuando Jacob, ¿se acuerda que Jacob, José era su favorito? Remember Jacob, Joseph was his favorite. So Dios mandó a José, ¿se acuerda? So God So, sent Joseph. todo lo que le pasó a José, José también fue vendido, ¿se acuerdan? Jesús también fue vendido. ¿Cuánto decimos amén? Joseph was Entonces, sold, so was Jesus sold out. so esa es la segunda capa de la escritura de la historia de So it José. shows different layers of the story of Joseph. Entonces por eso la escritura es bien profunda cuando la estudiamos y buscamos de Dios para que Dios nos Scripture is explique. pretty deep when we begin to study, and we have the Holy Spirit to help us with the study. So, si sabemos que el enemigo nos acusa delante de Dios de día y de noche, If we see the enemy accusing us day and night before God, tenemos que asegurarnos de que confesamos nuestros pecados ante Dios we have to be sure that we do confess our sins before y God, que los soltemos. and that we lose ourselves from Y it. la verdad que sepamos que Él nos ha perdonado. And to realize that we have been forgiven by God. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Entonces, saber si oramos por la familia o cualquier persona que ande en pecado que conocemos, So if there's someone we know, like family or someone we know, porque nosotros nos ponemos en favor de nuestros hijos, de nuestras familias, that's in sin, we'll be before God for them, interceding. Dios nos va a proteger y el juicio no va a venir sobre ellos, God will protect them because of our prayers, and judgment will not come over them porque nos paramos en favor de ellos because we're standing in the gap for them. y declaramos por la sangre de Jesucristo And we declare the blood of Jesus que ellos son inocentes. that they are innocent. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? So, muchas veces cuando no entendemos las escrituras podemos darle lugar al enemigo sin darnos cuenta. So sometimes, without knowing, we may give place to the devil because we're not understanding the Porque scriptures. nosotros no fuimos hechos para estar juzgando a la gente. See, we weren't created to be judging people. Porque cuando juzgamos, When we judge, mire, esta es una de las áreas, si juzgamos a alguien, if we judge someone, nosotros mismos traemos condenación para nosotros. then we bring condemnation to us. ¿Sí me entienden? Esta es la palabra de Dios. That's the word of God. Entonces tenemos que orar por el hermano We o have la to hermana. pray for the brother or the sister. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el mandamiento segundo de amar al prójimo. Because ¿Cuántos God, decimos amén? God has given us that commandment Y of aún love your neighbor. aún Dios nos dice que nosotros oremos por nuestros enemigos. Even God says, pray for your enemies. ¿Cuántos decimos Can amén? you say amen? So, cuando Dios mira nuestra vida, So when God looks at our Dios lives, va directamente al corazón. God goes directly to the heart. ¿Cuántos decimos amén? Amen. Y por eso es importante de limpiarnos
¿verdad? Y entender que el poder de la sangre de Jesucristo. That's why it's important to cleanse ourselves, to understand that the power of the blood of the Lamb, Y por of ejemplo, Jesus. por ejemplo, el enemigo necesita a alguien que se ponga de acuerdo con él. See, the enemy is looking for somebody to come in agreement with him. Anda buscando testigos para que estén de acuerdo con él, He's looking for witnesses to be in para agreement with him, presentarse delante de Dios so he can go before God y decir, fulanita de tal hizo esto. and say, you know, she did that. Y todas las hermanas andan de acuerdo conmigo. And all the sisters are in agreement with me. ¿Cuántos decimos amén? When he say amen. No, quiero que agarren esto porque es cierto. I want you to get this because it's true. Entonces tenemos que entender que en todo lugar, en las iglesias, So we have to see that in different places in cada quien churches, está en diferentes niveles. people are at different levels in Hay all algunos que churches. son más débiles en la fe, There are some people that are weaker in hay unos faith. que tienen más. There are people that have more faith. Entonces los que están fuertes en el espíritu y en la fe, So the ones that are strong in the spirit and in faith, tenemos que ayudar a los que están débiles we have to then work with the ones that are weak y enseñarles el camino and show them the way, the weaker y no ones, juzgar. and not judge them. Amén. Porque si una persona es débil y está pecando, Because if someone's ¿verdad? weak and is sinning, Y alguien se da cuenta que está pecando and someone notices that they are sinning, y le dice a otras 5 personas, and you tell 5 other people, look, there's, entonces a 5 personas y las 6 personas so that's 5 people and you, that's 6. se ponen de acuerdo con el You enemigo come in agreement with Satan. y va el enemigo delante de Dios Now the enemy has more witnesses y to help dice, him. fulanita de tal está en pecado She's in sin, y las otras 6 están de acuerdo. and those 6 are in agreement with me. ¿Ven? Porque dice la palabra The word says, que nosotros podemos recibir si estamos todos de acuerdo. see, we can receive if we're both in agreement. Si vamos y pedimos a Dios y todos nos ponemos de acuerdo, If we come together and agree and go after Él lo God, hace. So, el will do it. enemigo necesita personas so también. the enemy also needs people. Necesita permiso He needs permission. y necesita testigos He needs witnesses para presentarse delante de to Dios present himself before the Lord. y para que venga juicio sobre fulanita de tal. So judgment can come over that person that's Cuando sinning. decimos amén. How many say amen? Ahora, cuando miramos a alguien en pecado Now when we see someone sinning, y sabemos que está malo, and we know that that's bad, entonces nuestro lugar es de orar por ellos our place is to pray for them y guiarlos y enseñarles and guide them and teach them y no empezar a hablar de la persona, and not talk about that person, porque después ya nos hicimos amigos con el adversario because then we became a friend with the adversary. y sin darnos cuenta And without knowing, le abrimos la noticing, puerta al enemigo. we open the door to the enemy. ¿Cuántos me están entendiendo? Are you understanding? Amén. Entonces vamos a ir a otra escritura, amén. Let's go to another scripture. So, ponga en mente esto. So ¿ok? keep this in mind. Dice, y nosotros, ¿verdad? Y ellos vencieron por la sangre del cordero They overcame by the blood of the y Lamb por la palabra de su testimonio and by the word of their testimony. y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. And they did not love their lives into the face of So, death. por la sangre de Jesucristo So by the blood of Jesus, vencemos. we win. Amén. We Él overcome. nos perdona el He pasado, forgives us our a past, hoy y en nuestro futuro. today, and our future. Diga gracias, Señor. Say thank you, Lord. Y entonces dice la escritura que vencemos por nuestro testimonio. So we overcome by our testimony. Ahora en Proverbios dice que es mejor tener un buen testimonio In Proverbs it says it's better to have a good que ganarte testimony toda una ciudad. than to win a whole city. Porque con nuestro testimonio, Because with a testimony, ¿usted ha mirado a algunos cristianos que apestan? have you noticed Christians that smell? Que su caminar no está bien. That their walk is not right? ¿Cuántos decimos amén? How many A say los amen? chivos, You know, a los goats, carnales. you know, carnal. Entonces personas que no maduran y no crecen People that don't mature, they don't grow. le dan un nombre malo a Dios. Then there's a bad names given Y to algunos, God. ¿para qué? ¿Para ser cristiano como tú? And then other people say, to be a Christian like you, Mejor me quedo en el pecado. I'm just going to stay in sin. Porque la vida de la persona, Because they're looking at the life of la that persona Christian. puede estar en la iglesia siempre, That person can be in church all the time. pero si no tiene buen But testimonio, if you don't have a good testimony, ella puede ser un tropiezo. it could be a stumbling block for someone else. So dice que es mejor tener un buen nombre. So it's better to have a good name. Por ejemplo, si decimos que vamos a hacer una llamada o te hablo mañana, tenemos que So cumplirlo. if we say, I'm going to call you tomorrow, I'm going to see you tomorrow, then you got to make sure you meet that. Que cuando las personas nos miren, que tengamos buen And testimonio. when people see us, that we have a good testimony before Cuando them. hablan de la hermana que se para en la puerta, When they talk about the lady that stands at o the la door. hermana Paula siempre está ahí, es fiel. Hermana Paula, she's faithful. She's always at that door. Siempre anda con una sonrisa. She's always with a smile.
Nunca anda en chismes. She's never murmuring or ¿Sí talking me about entiende? people. Es un buen testimonio. That's a good testimony. ¿Cuánto decimos amén? Amén y say O sea, amen. no, fulanita de tal viene cuando le da la gana. Nah, she comes whenever she wants to come to church. Y nomás anda, you know. And she just comes and you know how she does it. So, la hermana que viene de vez en cuando. The sister that comes once in a while. Personas nos pueden dar nombres. So people can put a title on us. So tenemos que cuidar nuestro testimonio. So we have to guard our testimony. Nuestro testimonio. Our testimony. Usted no debe de estar cuidando el testimonio de alguien más, You should be taking care of someone else's sino orar testimony. por ellos y guiarlos. But to pray for them and guide them. Sino nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. But we gotta take care and guard our testimony. Si fulanita de tal no quiere servir a Dios y quiere hacer lo que quiere, usted déjela, pero If usted guarde su testimonio. certain sister don't want to serve, leave her. You gotta No guard your haga lo que testimony. fulanita de tal está haciendo porque es cristiana. Dice, pues ella lo hace también yo. No. Don't do what she says she's doing because you don't want to say, well, she does it, why can't I? Because she's in carnality. Porque and you're después va a not. decir, fulanita de tal nomás anda pidiendo prestado, pero no lo paga. Sometimes, well, this sister just keeps borrowing money, but she never pays. Entonces, personas que no limpian su vida, So people that don't clean up their que no lives, viven obedeciendo la palabra, that they don't live obeying the en word santidad, in holiness, son estorbo para otros. so they're stumbling blocks to other people. Y no se lo pueden ganar para Cristo. And you can't win them for Christ. Pero si tienes un buen But if testimonio, you have a good testimony, tú puedes ser una luz you can be the light y puedes ganar almas and you can win souls para Cristo for Christ y decirle, mira, el Señor es bueno. and to say the Lord is good. Mira lo que ha hecho en mí. Look what He's done in me. Y no miran la sonrisa que usted trae, And they see the smile you have. ¿no? Y miran cómo usted habla, They see how you talk about que it. usted habla de Dios Talk about God all the y time. habla de la palabra. You talk about the word. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una diferencia. There's a difference. There's a Como difference. dijo Benny Hinn, va a llegar un tiempo en el pueblo de Dios donde Dios está separando a los verdaderos ovejitas y a los chivos, separándolos para que la gente se pueda discernir quién es oveja y quién es chivo. There comes a time where God will separate the sheep from the goat to see Amen. who's who. Porque a veces personas dicen, no, pues es cristiano, pues yo pensé que le presté $2,000, pero yo pensé como estaba en la iglesia que era una buena cristiana. I loaned her $2,000 and I thought, well, they're in church, so they'll probably pay me Y back. después se desapareció, ¿qué le pasaría? And then she don't come to church no more. Where's my Se fue a otra iglesia a $2,000? pedir prestado otra She's vez. in another church borrowing $2,000 ¿Sí me too. entiende? Entonces por eso es mejor tener un buen nombre. So it's better to have a good name. O que digan, fulanita de tal, mira nomás que obediente, siempre está allí, To ella say sirve, so ella and es fiel. so is always there, she's faithful, that's better. So, con nuestro buen nombre, When you have a good name, podemos vencer al diablo. we can overcome the devil. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Con nuestro testimonio, By our testimony, podemos vencer. we can overcome the Y no le devil. damos lugar al And enemigo. we don't give no place to the devil. Y entonces dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. And it also says here that they did not love their lives Y eso into the face of death. está hablando de que nosotros le entregamos a Dios todo lo que somos. So that's just talking about us giving everything Que of no who we are tengamos to miedo ni God. aún ni de la muerte. That we don't even are scared of death. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Que los deseos de la tierra y eso no nos agarren, sino que nosotros vencemos, That the desires of the earth doesn't get a hold of porque us, no but we amamos nuestra overcome vida them. hasta la muerte. So we don't love our life until our Son death. 3 pasos donde podemos tener la victoria. So there's 3 steps that we can have the victory. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? Diga gloria a Dios. Say glory to Yo quiero God. ser un buen I testimonio. want to be a good testimony. Yo quiero, si nosotros tenemos un buen testimonio, If we have good testimony, vamos a tener buenos frutos. we're going to have good fruit. Dios contesta las oraciones. God will answer Y Dios prayers, nos llevará de gloria en and He gloria, will take us from glory to de poder glory, en poder, from power to power. y podemos dar testimonio We can give testimony de que Dios es bueno. that God is a good Y God. podemos ganar otras We almas. can win other souls. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? Y por eso tenemos que entender esto. Amén. That's why we have to understand Diga this. gloria a Dios. Say glory to Voy God. a probar los que son chivos y las que son ovejas. I'm going to test to see who's a goat and who's a sheep. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? So, ahora quiero que vayamos a otra escritura. Let's go to another scripture. Vamos a San Mateo capítulo 5. Let's go to the book of Matthew, chapter 5. ¿A cuánto nos gusta la palabra? How many like the word? Diga gloria a Dios. Glory to God. So, miramos aquí en el capítulo 5 en San Mateo. Chapter 5 of Matthew. You want to plug it in, Oscar? Y quiero que mire aquí, lo que el Señor, cómo el Señor mira las cosas, ¿ok?
Diga gloria a Dios. Look at the way God looks at things. Voy a tomar agua, no había tomado agua. Alabe a Dios. Amen. Just praise the Lord right now as I drink some water. Amen. Thank you, No Jesus. sé yo. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. English speaking too. Oh, glory. En San Mateo capítulo 5 y vamos a ir al verso 21. Aleluya, diga gloria a Dios. 5:21, Matthew. Ahora aquí Jesús, mira usted que la palabra está en rojo, eso está hablando aquí, amén. Jesus is speaking in the red Y en el letters. 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 5:21 de San Mateo. 5:21 of Matthew. You have heard that it was said to our ancestors, do not murder, and whoever murders will be subject to judgment. So dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Not murder, or murders will be subject to judgment. Y luego dice el 22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. But I tell you, everyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. And whoever says to his brother, fool, will be subject to the Sanhedrin. But whoever says, you moron, will be subject to hellfire. So, póngale atención porque esto está profundo. Entonces 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. So if you are offering your gift on the altar and there you remember that your brother has something against you, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled with your brother, then come and offer your gift after. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Reach a settlement quickly, verse 25, with your adversary while you're on the way with him. Or your adversary will hand you over to the judge to the officer, and you will be thrown into prison. So dice, de cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. 26, I assure you, you will never get out of there until you have paid the last penny. So recuerde, Dios mira el corazón. ¿Cuántos decimos amén? God looks at the heart. So nos dice la escritura, ¿verdad? Scripture says, Y acuérdese, tiene una capa, tiene 12 capas, tiene 13 capas la palabra de Dios. A layer and a second and a third layer. Amén. So miramos el 22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué significa? Si nos enojamos con alguien, so we get upset at somebody. podemos aún traer la Biblia cargando, sonriendo, aleluya. We can even gloria a carry the Dios, Bible. We can smile. pero dentro estamos peleando con alguien. But inside we're fighting with somebody. Estamos enojados con alguien. We're angry at somebody. ¿Cuánto decimos amén? When you say amen. Entonces, la palabra nos dice aquí, ¿verdad? Que nosotros, mire, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. But whoever gets mad with his brother should be guilty of judgment. So, está hablando y dice que si nosotros estamos enojados con alguien, If we're mad at somebody, que aún Dios no quiere ni que le traigamos la ofrenda, God doesn't even want us to give an offering when we're like that. porque andamos en pleito dentro de nuestro corazón. Because we're fighting inside of our heart. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Porque Dios mira el corazón de uno. Because God looks at the heart inside. Y eso es lo que tenemos que vencer, porque a veces podemos andar bien por fuera, pero nuestro corazón anda en pleito con alguien. And that's what we have to overcome, because sometimes outside we look okay, but inside we're fighting with somebody. En la versión que estudié, que se llama Messenger, dice que cuando nosotros nos enojamos estamos cometiendo un crimen. It says in the Messenger version that when we get upset, we're committing a crime, it says. So, el enemigo tiene derecho de ir a acusarnos. So the enemy then has the right to accuse us Y before le the digo Father. porque una vez yo me enojé con una de mis hermanas de sangre.
Because one time I got really mad with one of my sisters, blood sisters. Pero me enojé, I really got mad. pero me enojé. I was mad. Y me acuerdo que iba a decir, no puedo creer que me haya hecho esto. And I was like, I can't believe she did this to me. Oh my God, yo decía, no puedo creer, I cannot believe this. Puedo creer que ella hizo eso. You know? Y andaba yo en pleito. And I was, Man, you know, distressed. I was, you know, mad. you know? Y cuando llego a la casa, hago una oración, And then when I go home, I do a prayer. pero a veces hacemos oraciones Sometimes we do prayers que no vienen del corazón. that doesn't come from the heart. No, ok, bueno, la perdona, no. Okay, forgive her, and anyways, you know. Pero Dios sabe. But God knows. Pero durante el sueño, But when you're sleeping, estaba soñando I was dreaming. y de repente fui arrestada y me pusieron las esposas. Suddenly, I was arrested, and they put handcuffs on me in my dream. Cuando se me pusieron las esposas me iban a meter a la cárcel. And when they put handcuffs on me, they were taking me to jail. Y me desperté. And I awoke. El Señor me dijo, suéltalo ahorita. And the Lord said, release that right now. Perdona a tu hermana. Forgive your sister Si right no, el now. diablo te va a arrestar y te va a Or echar a la the cárcel. devil's going to arrest you and throw you in prison. I'm telling you. Cuando andamos en pleitos, le damos lugar al diablo. When we're in fighting with people, not getting along, we give place to the devil. Decimos, sí, ya lo perdoné. Yes, I forgave him already. Pero no lo quiero ver ni en But pintura. I don't want to see him around me. Y si nos topamos con lo queremos redondearles. And if we see them, we just want to go around in circles. Pero Dios ve todo eso. But God sees all that. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Aún dice que oremos por nuestros enemigos. Even God says to pray for your enemies. Me acuerdo una vez que yo me enojé con pastor. I remember one time I got mad at Me pastor. enojaba con pastor. Yeah, I got mad at him. Y entonces te íbamos a comer lunch. Y lo enoja dice, no le voy a hacer lunch. I'm not going to make him lunch. Pero me acordé de la escritura. But I remember the scripture. Ama a tus enemigos porque era mi enemigo. Love your enemies. If he's your enemy, love him. Por ese instante era mi enemigo. At that time, he was like my enemy. Y fue, le hice su sándwich. So I make him his sandwich. Y fui y se lo llevé. I took him the sandwich. Y le dije, la palabra dice que debe comer a mis enemigos. And I said, the word says to give my enemies food. Y ella me dice, ¿soy tu enemigo? I said, Ahorita sí. and he said to me, am I your enemy? And I said, yes, you are right now. Pero yo practiqué la palabra. But I practiced the word. ¿Verdad? Por fe lo hice. By faith, I Porque mi did. carne dice, no le des nada. Because in my flesh, I said, I ain't giving him nothing. No le des nada, que tenga hambre, ahora que lo haga. Let him do it. Y porque me estaba peleando a mí eso, Because I was fighting with me. y la palabra me vino, And the word came, ama a tus enemigos. love your enemies. Ahorita este es mi enemigo. Right now, you call that enemy, love him. Y le hice un sándwich. And I made him a Y se sandwich. lo llevé y le dije. And I told him. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra. We have to be doers of the No, word. no, dice, oh, sí, ya lo perdoné, pero ni olvídate, ni que me llame, ni que You ni que me trate de dar un abrazo. You can't say, I forgave him already, but don't call me, don't put your arm around me. Porque eso estorba nuestras oraciones. That's a stumbling block to Dios es to our puro amor. prayers. Dios es puro amor. God is pure love. Dios quiere porque el amor de Dios vence cualquier pecado. The love of God overcomes any sin. Y Dios quiere que nos amemos. And God wants us to Y love yo each sé que a other. veces nos topamos con personas que no nos quieren, You know, there's times we meet people that don't like us. pero es ok. También. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros nos amamos ya Because if we love ourselves now, es demasiado tarde si no nos quieren. it's too late if they don't want to love us. ¿Cuánto me entienden? You understand? Amén. Y por eso tenemos que entender que el corazón tiene que ser protegido. That's why we have to understand that your Nuestro heart corazón. has to be protected. Como dice un proverbio, de Like todo lo que tú Proverbs. protejas, protege tu corazón porque de él mana la vida. Guard your heart, because out of them comes the issues of life. Y no participar en un pecado que no nos pertenece. And don't participate in a sin that doesn't belong to Si you. alguien anda desobediente, If someone is being disobedient, si alguien quiere ser usado por el if someone diablo, wants to be used by the devil, ¿para qué embarrarnos con ellos? why do you want to be Porque eso nos involved with separa de that? la presencia de Dios. Because that separates us from the presence of God. Es mejor poder entrar en oración rápido. It's better to come into prayer Eso es quickly. de practicar nuestro corazón. So it's important to practice what's in our heart. Dice la escritura, vence todo lo malo con lo bueno. The Bible says, overcome
all evil with good. So, cada vez que nuestro corazón o un pensamiento que quiera venir que está en contra de la palabra de So Dios, anytime a thought wants to come in that's against the word of God, tenemos que vencerlo we have to overcome that con lo bueno with good. y que nunca nos cansemos And that we never get tired de hacer el bien. of doing good. So, nuestro trabajo es de orar por nuestros enemigos. So our job is to pray for our enemies. Amén. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? Entonces miramos aquí en el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. But I tell you, whoever is angry with his brother will be subject to judgment. Y cualquiera que diga necio a su hermano, imagínense, And whoever said to his brother, "What up, fool?" será culpable ante el concilio. will be subject to the Sanhedrin. Y cualquiera que le diga pato quedará expuesto al infierno de fuego. But whoever says, "You moron," will be subject to hellfire. So, si el enemigo, si no andamos en pleitos, en enojos, el diablo tiene derecho de ir a acusarnos. So if we're fighting, the devil has the right to accuse us. Dice, fulanita de tal está enojada con fulanito de tal. I come here to tell you that she's mad with her. Ujú. Y tiene 10 testigos. And I have 10 witnesses. Y los 10 testigos se juntan con el adversario, el enemigo. 10 witnesses come with me, the adversary. Y el enemigo viene delante de Dios. The enemy comes before God. Dice, tengo 10 testigos. I have 10 witnesses. Culpable. Guilty. Pero el minuto que confesamos nuestro pecado ante But Dios, the moment we confess our sins before God, el Señor dice, no son the Lord culpables. says, not guilty. Porque confesamos. Because we confess our sin. Pero si los escondemos, But if we hide our sin, si no, cuando a veces ¿cómo le digo? A veces podemos esconder. sometimes we can hide sin. ¿Cuánto decimos amén? Amén, dice amén. Entonces miramos aquí y luego dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Therefore, if you bring your offering to the altar and remember that you and your brother have something against each other, Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar leave y your anda, offering there. reconcíliate primero con tu hermano Go reconcile yourself with your y brother. entonces ven y presenta tu ofrenda. Then come back and present that offering to me. So, con esto mismo dice, Dios no va a recibir nuestra ofrenda. So with this, it says God will not receive our offering. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? Queremos que nuestra ofrenda sea recibida por Dios y sea multiplicada. We want our offering to be received by God and to be multiplied. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? Y luego dice el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. So get into an agreement, a settlement quickly with your adversary while you're on the way with him, or your adversary will hand you over to the judge to the officer, and you will be thrown into prison. Entonces miramos que la cárcel está hablando de que el enemigo puede arrestarnos, tiene el derecho de arrestarnos. So it's showing there that the enemy has a right to arrest us. Y en San Mateo 18 dice que cuando no perdonamos, And Matthew 18 says, when we don't forgive, nuestro Padre tampoco nos perdonará a our nosotros. Father will not forgive us either. Y dice, y los tormentores o los demonios And the tormentors, the demonic, serán sueltos will be loose para con tu vida, against your life. que es el amargura, ¿no? El resentimiento, ¿me entienden? Y por eso Bitterness, all tenemos that. que cuidarnos. That's why we have to take care of ourselves. ¿Cuánto decimos How amén? many say amen? Entonces quiero que mire aquí algo, cómo Jesús mira, y vamos a ver el verso 27. So I want you to see here the way Jesus looks at it in verse 27. So, Jesús aquí está hablando acerca del adulterio. And now Jesus here is talking about adultery. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. You heard that it was said, do not commit adultery. he Pero says. yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulterió con ella en su corazón. But I tell you, everyone who looks at a woman to lust, desire her, has already committed adultery with her in his heart. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. It's better that you lose one of the parts of your body than your whole body be thrown into hell. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away, for it's better that you lose one of the parts of your body than for your whole body to go into hell. So, la primera capa,
So here's the first layer here. El adulterio es, ya sabemos que si alguien está casado y va y se acuesta con alguien más, Adultery, we está know cometiendo adulterio. someone's marrying, goes sleep with someone else, that's adultery. La primera capa de la historia. That's the ¿Cuántos decimos first amén? layer of the story. Pero Amen. ¿cuál es la segunda capa? Now de here la comes the palabra de second Dios? layer. So Dios dice, no tienes que cometer el pecado físicamente, pero si lo cometes en tu corazón, ya eres culpable. You don't have to commit adultery physically, but if you do it in your heart, you're already doing it ¿Sí me already. entiende? Entonces, la primera capa está hablándonos de lo que es el adulterio. So the first layer is saying what is adultery. Entonces, muchas veces personas miran lo de afuera. So that's why people look at the outside. Y, and say, oh, sí, este cometió adulterio. oh, he committed adultery. Pero el corazón nadie lo puede mirar, solamente Dios. But the heart, nobody can see except God. So, si una persona comete en su corazón primero So if someone already commits something El adulterio. in their heart, the adultery in the heart, y aún no lo ha practicado and físicamente, he hasn't even practiced it physically, ya es culpable. Dice he's la already palabra. guilty, the Bible says. Digo, ay, te está pesado. Oh, this is heavy. Digo, ay, ¿qué me habrá querido decir? Oh, what are you trying to tell me, So, Lord? la palabra del Señor nos indica So the Word of God tells us, que Dios nos mira las cosas diferentes. God looks at things differently. So, Dios mira nuestro corazón. God looks at our heart. So, de nuestro corazón, por eso la escritura dice que lo cuidemos, That's why the scripture says, take care of your, porque de él Guard it. mana la vida. because issues of life come out of there. So, Dios espera que nosotros caminemos en él, So he expects us to walk in him, que hagamos el bien, that we would do good, que amemos al enemigo, that we would love our que enemy, vivamos una vida agradable a él, that we will have a pleasant life with him, y eso nos va a guardar, and that's going to keep us. y nuestras oraciones pueden ser contestadas más rápido. And our prayers will be answered quicker. Y puedo decir la escritura que dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu And then you can corazón. say, delight yourself in the Lord, he will give you the desires of your Porque heart. pensamos en Él, Because we think in him, meditamos en we Él, meditate on him, en la palabra de in Él. the word, his Cuando word. miramos al ser humano, When we see a human being, decimos, fue hecho a la imagen y we semejanza say de they Dios. were Wow. created at the image of God, likeness and image of God. Y por eso tenemos que entender, That's why we have to understand, que si alguien viene en contra de nosotros, if anyone comes against us, ¿verdad? Esa persona no está bien. that person's not right. So, siempre recuerde eso, Always que remember nunca that. sea partícipe del pecado de alguien más. Don't participate in someone else's sin. Porque me gustó lo que dijo Pastor que le pasó años atrás. Because I like what Pastor said that happened to him years ago. Cuando dijo que cada vez que llegaba a la iglesia una hermanita le volteaba así, ¿se acuerdan? Remember the story, every time he would get to church, a girl will always turn her Y head. cada vez que Pastor saludaba, ella se volteaba. Every time I was getting there, he would be getting there and say hello, she would turn her face. So él que tuvo que hacer, orar y hablar con ella. So what did he have to do? He had to pray and ask the lady something. ¿Te he hecho algo? Have I done ¿Te he something to ofendido you? en Have algo? I offended you in any way? ¿Verdad? Y entonces ella dijo, no. And she said, no, no, you're Y después nice. él hizo su parte. So he did his part. So él dijo, ya se arregló todo esto. So ¿no? he figured